Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo vengo a hablaros del lado oscuro de un superalimento como es el jengibre. El jengibre, como me imagino que la mayoría conocéis, es un producto, es un alimento que nos puede aportar muchísimos beneficios, pero que si no lo utilizamos adecuadamente, pues nos puede dar, como os voy a explicar, algunos problemas que en ocasiones, como os voy a poner también un ejemplo, pueden conllevar serios problemas para vuestra salud, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Para explicaros un poco mejor lo que quiero decir, os voy a poner simplemente un ejemplo del que tuve conocimiento hace un par de semanas. Imaginaros la siguiente situación. Un grupo de amigas van a Madrid un fin de semana, lo clásico, a ver un espectáculo musical. Perfecto. Después del espectáculo musical van a cenar y lo típico de cualquier cena de amigos o amigas, pues tomas alcohol, jiji, jaja. Y una de las chicas que fueron a la cena, pues el alcohol no le sentó muy bien y empezó a tener un dolor de cabeza. Lo típico, antes de irse a dormir, se toma una aspirina y al día siguiente por la mañana pues aún tenía un poco de resaca, aún tenía un poco de dolor de cabeza y justo antes de bajar a desayunar se toma una segunda aspirina. Llega al buffet del hotel donde estaban alojadas a tomar el desayuno y lo típico, pues coges un zumo y concretamente tomó un zumo que tenía altas concentraciones de jengibre. Ya sabéis, estos zumos modernos que mezclan distintos tipos de sustancias y pues bueno, muy saludable, muy bueno, óptimo, pero os recuerdo que se había tomado no hacía 24 horas 2 aspirinas. ¿Qué ocurrió a partir de ahí? Pues ocurrió que dio la casualidad de que esta señora o esta chica estaba justo en las horas previas a tener la menstruación y empezó a tener un dolor de ovarios brutal. Y no solo tuvo un dolor de ovarios brutal, sino que además empezó a sangrar, vamos, profusamente, en cantidades que asustaron. De hecho, tuvieron que llevarla a un centro hospitalario e ingresarla pues 24 horas en observación. Esto, que os puede parecer un poco raro, os voy a explicar que cualquiera de nosotros, en el caso de los hombres no va a ser con la menstruación, pero va a ser en otras situaciones que también os podéis imaginar que puede ocurrir, pues es algo, como os digo, relativamente habitual. ¿Y a qué es debido? Y con esto de que a qué es debido, os quiero advertir de que si bien el jengibre es un gran producto, pues tiene tantísima potencia, los componentes que tiene, que pueden llegar a interaccionar con medicamentos como en este caso la aspirina. ¿Qué es lo que vino a pasar para que lo entendáis perfectamente? Pues básicamente lo que ocurrió es que el jengibre tiene en su composición sustancias de naturaleza antiinflamatoria. Antiinflamatorios que además pues tienen como efecto las sustancias antiinflamatorias del jengibre de fluidificar la sangre, es decir, que la sangre, digámoslo de alguna manera un poquito burda, que fluya con mayor facilidad. Algo que es lo mismo que tiene como efecto secundario también la aspirina. La aspirina, sabéis que es un medicamento que aparte para el dolor de cabeza se toma también para la prevención de trombos, porque también fluidifica la sangre. Coges un medicamento que fluidifica la sangre con un alimento que la fluidifica también mucho, ¿qué tenemos como consecuencia? El problema que os comentaba anteriormente, un dolor brutal a nivel de ovarios, una regla muy dolorosa y súper abundante que no se cortaba con nada. De hecho, esto que os puede parecer, pues esto es que esto solamente afecta a las mujeres, para nada. Cualquiera de vosotros que tenga que someterse a una operación quirúrgica lo sabrá perfectamente. Te recomendará que 15 días antes de cualquier tipo de operación no tomes absolutamente nada de jengibre. ¿Por qué? Porque se te va a poner una heparina, te va a poner una serie de medicamentos que van a interaccionar también con las moléculas, con las sustancias que nos está aportando el jengibre. Y puede ocurrir muy fácilmente que el sangrado que tengas en la operación no se corte y que empiece a sangrar, pierdas mucha sangre y afortunadamente si estás en un buen hospital se te puede hacer una transfusión. Pero si no es así, vas a tener un problema. Con esto simplemente lo que intento es pura y llanamente advertiros, no de que no consumáis jengibre, porque yo lo recomiendo para muchísimas dolencias y para muchísimas situaciones, pero sí que al mismo tiempo que en cualquier vídeo os recomiende un tipo de alimento u otro, lógicamente tenéis que también consultar con vuestro médico
qué medicamentos estáis tomando y que puedan interaccionar con las sustancias de este alimento. Porque, como en el caso del jengibre, pueden existir algún tipo de incompatibilidad. Incompatibilidad que, si no la conocéis, pues puede ser grave, como en estos casos que os comento. ¿Por qué? Porque ya os digo, mucha gente piensa que los alimentos, esto de las propiedades pseudocurativas o curativas que tienen muchos alimentos, es una broma. Para nada. Y la potencia que tiene en la composición superalimentos, como en este caso el jengibre, es tan fuerte que interacciona con muchísimas otras sustancias. ¿De acuerdo? Pues nada más, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.